Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente para indicarles cómo utilizar la parte A correspondiente al software FEM. Entonces, para el software FEM nosotros lo que debemos hacer es escribir FEM como tal y podemos inscribirnos en la página oficial. Aquí podemos ver la opción de descargas. Ustedes escogen entre las dos ejecutables que tengan ahí. Por ejemplo, el de 32 bits o el de 64 bits, dependiendo de la arquitectura de su computador. Si ustedes no saben cómo saber cuál es la arquitectura de su computador, pues aquí pueden ponerle clic derecho, mm, clic derecho en este equipo, propiedades, y esperamos a que cargue la arquitectura. Si ustedes pueden ver, aquí dice un sistema operativo de 64 bits. Ahora que ustedes reconocen qué arquitectura es, pues le dan clic aquí y se va a descargar un archivo, tal cual como se muestra en las descargas como tal. Miren, aquí hay un archivo descargado, lo instalamos. Una vez instalado el programa como tal, aceptamos los términos y las condiciones e instalamos, y lo podemos buscar aquí como FEM. Miren, ahí está. Ingresamos la aplicación y van a encontrar un programa como este. Nosotros con este programa podemos desarrollar varios proyectos, como por ejemplo problemas magnéticos, problemas electrostáticos, problemas para flujo de calor y problemas por flujos de corriente. Para nuestro ejercicio como tal es un problema magnético. Teniendo en cuenta que vamos a desarrollar un ejercicio como nos muestran que debemos realizar el problema 2.15 del libro de Gurú, que se encuentra en la página 128 y 129. El problema nos dice, se muestra un circuito magnético como tal que tiene esta curva de magnetización, que es la curva que nos muestran aquí, y que la bobina tiene 1600 vueltas. Y debemos encontrar qué corriente produce este flujo magnético en el entrehierro. Entonces necesitamos para ello determinar o construir dentro de FEM este, este modelo que vemos aquí. El modelo que nos encontramos aquí debemos nosotros llevarlo en vez de 3 dimensiones a 2 dimensiones, porque este es un programa que solo nos permite desarrollar un modelo como tal en 2 dimensiones. Entonces, primero, para poder definir el tipo de problema, pues vamos a definición de problema o problem, ponemos que es del tipo planar, que su longitud va a ser en centímetros, porque todo nos dice que está en centímetros. Si ustedes se fijan, todas las dimensiones están en centímetros. Colocamos la frecuencia va a ser 60 Hz porque la onda que nos están dando, o la curva HB o la curva BH en este caso, es de continua porque solo tenemos un ramal. La anchura o la profundidad es de 5 centímetros como tal. Miren, aquí tenemos la profundidad de 5 centímetros. El solver precision es la precisión de la solución, porque este se hace a través de elementos finitos. Nada más con respecto a la configuración. Luego venimos a la paleta de herramientas y para colocar ya sea un punto con el que vamos a poder dibujar el elemento, podemos colocarlo de forma manual, como ustedes pueden ver. Sin embargo, no tenemos ninguna precisión. Entonces, para eliminar ese punto es clic derecho, suprimir, clic derecho, suprimir, clic derecho, suprimir, clic derecho, suprimir. Entonces, para poder determinar el punto de forma adecuada, tenemos que dar clic o teclear la tecla Tab. Si tecleamos la tecla Tab, podemos entender que nos sale esta ventana en la que sí podemos setear o ubicar los puntos de acuerdo a lo que nosotros deseemos. Entonces coloquemos el primer punto, que va a ser el origen, 0, 0. Con esta paleta de herramientas del lado izquierdo podemos acercar o alejar nuestro lienzo de trabajo. Las flechas podemos subir o bajar.
Miren, ahí está nuestro punto como tal, indicando que sería el punto 00 que está aquí. Ahora, si nos movemos a la derecha, el siguiente punto sería el 0,20. Entonces volvemos a hacer tab y ahora sabemos que en X es 0 y en Y es 20, ¿no es cierto? 20, enter, alejamos un poco más el elemento como tal, suprimir, porque no es en X es 20 y en Y es 0. Si ustedes pueden ver, ahora se ha ubicado en la esquina inferior derecha. Luego nos dice que de 20 y 3, el siguiente punto sería tab, 20 en X y 3 en Y. Y así continuamos colocando los puntos. Eso de acuerdo a cómo vamos colocando. 23, por ejemplo, aquí es 3 y 3, entonces el punto de aquí va a ser el punto 3, 3, el punto de acá va a ser el 0, 18, en este caso sería 0 en X, 18 en Y, luego sería 3 en X y 18 menos 3 es 15, 3 en X y 15 en Y, de tal forma que al momento de desarrollar nuestro problema podamos ubicar los puntos acorde a cómo se han involucrado. Entonces, una vez teniendo todos estos puntos ubicados, pues podemos determinar con esta herramienta que es lineal, dibujar la unión de dichos puntos. Como ustedes pueden ver, se pueden unir solo cliqueando en cada uno de los puntos. Entonces vamos uniendo todos los puntos. Listo. Al unir todos los puntos podemos construir la figura. Perfecto. También he agregado otros puntos acá que van a simular la, la bobina que ustedes pueden ver en el dibujo, que es la bobina que origina la inducción de corriente. Es esta bobina que se encuentra aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, enrolla el material como tal. Y como enrolla el material como tal, entonces lo hemos simulado como que es de una entrada y el opuesto es la salida. Como este es un problema de elementos finitos, se necesita crear un borde de solución. Entonces colocamos dos puntos aproximadamente y con, en vez de línea recta, ahora línea curva, cliqueamos. Nos dice que la curva será de 180 grados. Ok. Y de la misma forma para encerrar. Ahora que ya tenemos el elemento encerrado, como ustedes pueden ver, ya podemos determinar o ingresar cada uno de los parámetros necesarios. Entonces, para ello, nosotros vamos a la paleta y ahora colocamos el símbolo que está en color verde. Entonces, para ello nosotros colocamos todos los espacios o los símbolos que nos van a indicar en qué espacio estamos caminando. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio, aquí tenemos otro espacio, otro espacio, otro espacio y otro espacio. Y por si acaso, otro espacio aquí. Entonces, para las condiciones de frontera, nosotros tenemos que subrayar. Al subrayar se coloca o clic derecho, se coloca en color rojo y le damos Enter. Necesitamos una condición de frontera. Como no la tenemos, vamos a propiedades, boundary, agregamos una boundary, le colocamos como frontera, guru, pongámosle, listo.
Las condiciones de frontera nos piden que suscribamos unos parámetros. Como nosotros no tenemos ningún parámetro, pues podemos hacerlo a través de estas condiciones. A sub 0 igual a 0, a sub 1 igual a 0, a sub 2 y el ángulo como tal. Condicionamos esa frontera, ok. Nuevamente volvemos a seleccionar la curvatura, damos clic y la tecla espacio. Y ahora ya nos puede aparecer o nos aparecerá la condición de frontera de gurú. Hacemos lo mismo para la otra frontera. Ya tenemos las condiciones de frontera. Ahora necesitamos asignar las propiedades de los materiales. Entonces, para ello, venimos a la librería de materiales. Sabemos que fuera del núcleo hay aire, entonces arrastramos que nuestro modelo va a tener aire. También necesitamos saber que tenemos bobinas de cobre como tal. En este caso, bobinas de alambre de cobre número 18 a 16 que nos permitirían manejar corrientes de hasta 15 amperios. Entonces, digamos que tenemos un cable de aproximadamente 16 AWG. Ok. También necesitamos nosotros, en el ejercicio nos mencionan que debemos desarrollar un material magnético que tenga esta configuración, es decir, esta curva VIH. Como tiene esta curva, entonces necesitamos ingresar dichos parámetros. Si ustedes van extrapolando cada uno de los valores, pues nosotros vamos a llegar a determinar una curva que tenga estos puntos. Yo se los voy a compartir en el aula virtual, donde tenemos los puntos en B y los puntos en H, que corresponden a esta curva que vemos aquí. Entonces, en el software FEM, como nosotros no tenemos que ingresar ese material. Entonces, colocamos nuevo material, en este caso materiales, creamos un nuevo material con propiedades y aquí colocamos curva gurú, por ejemplo. Gurú nos dice, existe una relación de curva BH. No tenemos esa relación, pero tenemos la curva BH como tal. Entonces, si colocamos no lineal curva, podemos en este punto editar la curva como tal. Y colocamos los valores que están en este archivo de texto. Si ustedes pueden ver, dice B. Seleccionamos los valores de B y los seleccionamos aquí y los pegamos. De igual forma, seleccionamos los valores de H, seleccionamos y los pegamos en H. Como ustedes pueden ver, pues tenemos todos los puntos correspondientes. Podemos plotear en este caso la curva para ver que todos los valores estén adecuados. Ploteamos la curva. Ustedes pueden ver que se encuentra similar a la que está seteada en este punto. Una vez seteada la curva, ya podemos guardar la nueva curva para el material como curva gurú. No hay ningún otro parámetro que modificar por el momento. Le damos en OK y le damos en OK. Si ustedes pueden ver ahora en propiedades y material, la librería de materiales, hemos importado aire, un material que se llama aire, un material que se llama cobre de 16 AWG y una curva de gurú. Entonces, ahora nuevamente con el paleta de materiales de color verde, damos clic derecho y Tab. Y ahora ya podemos asignar a cada uno de estos puntos la propiedad que le corresponde. Por ejemplo, este es aire, le damos OK. Este de aquí dentro también es aire, le damos OK en aire. Miren, ya hemos asignado lo aire. Ahora vamos clic derecho, asignar curva gurú, porque es para el material. OK. Este de acá también es curva gurú. Le asignamos material. OK. Listo.
Como ya tenemos y es la misma de acá, pues esta de acá está de más. Suprimimos como tal y ahora ya podemos asignar estos materiales. En este caso también es el cable conductor, entonces le ponemos cable conductor. El de acá también es el cable conductor. Perfecto. Ya hemos asignado todos los campos como tal. Sin embargo, para simular que estos cables tienen que estos cables tienen una corriente asignada, pues necesitamos asignar un circuito. Venimos a circuitos, agregamos propiedades, le ponemos corriente de entrada y digamos que tenemos una corriente de 5 amperios y las propiedades de dicho circuito es estar en serie, es decir, que esta bobina ingresa por este punto y sale por el otro, o puede ser que ingrese por este punto de la derecha y salga por el punto de la izquierda. Entonces, nuevamente, clic derecho en el cable, enter, asignamos un circuito, que es el circuito de entrada, y como nos dice aquí, el número de vueltas es de 1600 vueltas, entonces volvemos acá y colocamos 1600 vueltas. Perfecto. Venimos para el otro punto, enter, asignamos nuevamente el circuito de corriente, pero aquí para simular que si la otra positiva fue la entrada, entonces las vueltas para acá serán negativas de 1600 para simular la salida como tal. Entonces serían 1600, teniendo todos estos elementos ya asignados, ya podemos, aquí hay un punto por ejemplo que nos dice de más información, suprimimos y ahora ya tenemos asignado las bobinas, tenemos asignado la curva de gurú para este material como tal, el aire. Una vez que ya tenemos todos estos materiales asignados, pues tenemos o procedemos a guardar el archivo. Pongámosle problema ejemplo 01. Perfecto. Una vez que ha sido guardado el problema y ya hemos asignado todos los valores, ya podemos con nuestra paleta de herramientas, en este botón de color amarillo, podemos asignar el número de nodos automáticos que se van a ejecutar para desarrollar la solución del problema mediante elementos finitos. Entonces, nosotros le damos clic en ese icono como tal y se ha asignado las reparticiones necesarias para desarrollar la solución por elementos finitos. Entonces, ahora que ya tenemos la solución por elementos finitos, hay un botón al lado derecho y le damos clic ahí y el sistema procede a resolver el problema por elementos finitos. Una vez que se ha resuelto el problema, venimos acá en la icono que nos dice gafas, podemos ver la solución del problema. Entonces dice algunas regiones del problema han sido definidas, por tanto se desarrolla el problema en base a las condiciones iniciales. Perfecto. Una vez que ya tenemos el problema tal desarrollado con la paleta del lado izquierdo, podemos acercarnos o alejarnos. Miren, entonces nos decía que queremos saber cuál es la corriente necesaria para que nos produzca en el entrehierro. Colocamos aquí un punto. En el entrehierro un flujo de 0,8 teslas, de tal forma que colocamos un punto en esta región y podemos ver que en este punto nos dice que el flujo magnético es de 0,84 teslas. Necesitamos reconocer cuál es la corriente que nos produciría 0,8 teslas aproximadamente. Entonces vamos nuevamente al problema, cambiamos las condiciones de el circuito
Modify Properties, digamos que el elemento ahora no circula en la corriente de 4.5, sino de 4, perdón, de 4, de 5, sino de 4.6. Digamos que va de 4.6. Ok, ok, automáticamente ya se cambian las consideraciones. Volvemos a ejecutar cada uno de los pasos para la simulación, la creación de elementos finitos, la simulación y la revisión de resultados. Ok, entonces volvemos a acercarnos al entrehierro, colocamos un punto de visualización aquí, view por favor, si no nos aparece el zoom, pues ponemos aquí y colocamos output window. Y si ven ya nos aparece el output window y ahora sí podemos colocar un punto aquí. Por ejemplo, miren, aquí nos dice que tenemos un flujo de 0,79 teslas. Entonces podríamos decir que la corriente es de 4.6. Si queremos hilar mucho más fino, podríamos ponerle 4.6 o 4.7 hasta que nos dé dicho resultado. Eso quiere decir que necesitamos una corriente de 4.6 que viaje por el circuito para que produzca en el entrehierro 0,8 teslas, que es lo que nos proponía en este ejercicio. Dice, ¿cuál debe ser la corriente en la bobina para establecer una densidad de flujo 0,8 teslas en el entrehierro? Pues entonces, como resultado, podríamos decir que la corriente necesaria es de 4.65, podríamos decir, amperios para que se produzca una corriente, perdón, que se produzca una densidad de flujo de 0,8 teslas. Y con esta forma habremos resuelto el problema. Por ejemplo, aquí podemos ver que es 0,79, que aproximadamente es 8. Entonces, con este programa podemos resolver cualquier tipo de problemas magnéticos que tengan una configuración tridimensional, como en el caso nuestro que corresponde al laboratorio. Podemos, en base a las mediciones que ustedes tomaron, desarrollar la resolución del problema mediante el uso de este software. Entonces, una vez que ustedes han desarrollado cada uno de los pasos para crear su modelo, lo simulan y obtienen la respuesta para cada uno de los valores necesarios, con los que podrían corroborar cada uno de los resultados teóricos o que resolvieron a mano, pero ahora de forma que se puede verificar con un programa como FEM. Entonces espero que esto haya sido de su utilidad y así es como se desarrolla el uso del programa FEM como tal. Muy buenas noches muchachos, cualquier duda ya saben me pueden escribir sin ningún problema.